Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a estar viendo lo que habíamos quedado la semana pasada en la creación de estructuras. La primera parte de hoy vamos a ver la modificación de estructuras utilizando sentencias SQL de alter, que son modificaciones de estructuras ya creadas, previamente creadas. Después vamos a estar entrando a detallar un poco más la sentencia de consulta que vimos la semana pasada muy básicamente. Vamos a estar viendo las consultas con otros criterios de búsqueda para ver todo cómo es la estructura del select. Vamos a ver las sentencias para actualizar información, vamos a ver las sentencias para borrar información. Y con eso completaríamos lo que son los elementos básicos o las instrucciones básicas del SQL. ¿Sí? La semana pasada estuvimos creando tablas, ¿sí? Creamos esta tabla de cliente, entre otras, y no tuvimos ningún problema con esa creación. Bien, pero puede suceder que uno cree una tabla, como esta de tabla de clientes, y más adelante, luego de haber ingresado algunos clientes, nos damos cuenta que le hacía falta un campo, ¿sí? Entonces, ya no podemos borrar la tabla y volverla a crear porque obviamente se nos pierde información. Entonces, en estas situaciones entra entonces la instrucción alter, ¿sí? La sintaxis de la instrucción alter es así, alter table. Uno tiene que colocarle entonces el nombre de la tabla que va a hacer la modificación, en este caso vamos clientes, y dependiendo de lo que vayamos a hacer con algún campo, entonces va a venir entonces diferentes comandos. En este caso yo quiero agregar un nuevo campo que no está en la tabla, entonces yo le coloco add, ¿sí? La sentencia add, y le voy a decir cuál es el campo que quiero agregar. En este campo quiero agregar dirección, y paso seguido le digo qué tipo de datos es este campo. Voy a decir que es varchar de 100 posiciones. Bien, entonces con esto yo estoy agregando un nuevo campo. Aquí punto y coma para que el SQL pueda mostrar otras instrucciones. Yo lo ejecuto. Y él dice, bueno, que ya correctamente está reflejado en la tabla de clientes. Aquí vemos, aquí abajo, ya vemos que ya existe entonces el varchar de 100 posiciones. Bien, pero también puede ser de que un campo que ya está creado, digamos que ese mismo campo de dirección, cuando ya lo creé, me dicen dirección, no, 100 posiciones es muy corto, yo necesito un espacio más largo porque siempre hay que colocar la dirección, la nomenclatura normal, que es la calle, pero también siempre algo que esté cerca de la delta, segunda calle a la derecha, última casa, lo que sea. Entonces, hay que agrandar el campo. Cuando lo que hay que hacer es modificar uno de los campos ya creados, o sea, uno de estos campos que están aquí, o el mismo campo que agregamos, también usamos la sentencia alter. Alter table, igual, nombre de la tabla. Lo que va a variar ahora es sentencia que es aquí. Ahora va a ser modify. Modify columns. O yo le voy a decir, le estoy diciendo, modifícame la estructura de clientes y modifícame esta columna específica. Entonces le tienes que colocar qué columna vas a modificar. Digamos que dirección y le colocas el nuevo tipo de datos de dirección. Ahí lo que hiciste fue entonces agrandar dirección. Vamos a decir que no era el único campo que voy a modificar. También voy a modificar la cédula. Cédula porque hay veces entonces tengo que colocar unas cédulas más grandes. Entonces yo voy a colocar la cédula, que ya existía también, y digo que ahora va a ser un varchar de 40. ¿Sí? Bien, en este caso entonces dirección la estoy modificando para que sea un varchar de 150 y cédula también la estoy modificando su estructura para que ahora sea un varchar de 40. Cédula que estaba de 30, ahora va a pasar a ser de 40. Aquí podemos ver en la parte izquierda cómo está actualmente. Ahora yo voy a ejecutar
estas dos instrucciones. No me manda ningún error, me dice que está bien. Yo refresco aquí la base, refresco ahora, y le doy a clientes. Bien, como ven aquí dice, ya dirección es un bar chart de 150 y cédula ahora es un bar chart de 40. ¿Sí? Estas modificaciones se pueden hacer en cualquier momento mientras que se esté ejecutando, pero hay que tener mucho cuidado dependiendo del dato, ¿no? Digamos que este campo, cédula, por alguna razón, se me ocurrió modificarlo a 10 posiciones, y si yo tengo datos que ya tengan 20 posiciones, 15 posiciones, o sea, ya tengo cédulas bastante grandes, y hago esta ejecución, aquí yo estoy cometiendo un error, porque efectivamente él me va a cortar. Digamos que hay una cédula que es P-8- ahí, digamos que esa cédula existe, ¿no? Como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Digamos que esa cédula existe hoy y se puede agregar sin problema. Pero si yo hago esto y hago una modificación de ese campo para que ahora quede en un bar chart de 10, efectivamente esto se va a cortar. Y lo que me va a dejar a mí es este dato. ¿Sí? Me cortó el dato. Entonces eso quiere decir que ahora ya perdí información. Porque ahora cómo trato de recuperar o cómo puedo recuperar esa información que estaba aquí a la derecha. Ya no puedo, tendré que ir a buscar un backup. O sea, como ya les había dicho, aquí en base de datos, control Z no es una opción. Sí, el control Z hay que buscar backup y recuperar información. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la alteración de las estructuras. Mucho cuidado con eso. Bien, y mucho más cuidado con esta otra, que es borrar un campo. Vamos a decir que nos indicaron de que efectivamente dirección lo van a poner en otra tabla, dirección ya no va. Bien, entonces podemos también borrar una columna de mi tabla. Eso lo voy a hacer con Alter Table, también el nombre de la tabla, solamente que aquí voy a poner drop column. Y aquí entonces le pongo el nombre de la columna. Ya no es necesario que yo le diga el tipo de datos, porque en realidad lo que voy a hacer es a borrarla. No importa el tipo de datos que tengan ni el que le vaya a poner, porque voy a borrarla. Así que la instrucción solo queda así. Alter Table, el nombre de la tabla que voy a alterar la estructura y qué columna voy a quitar. ¿Sí? Entonces, ejecuto esto y efectivamente yo ya esa tabla de clientes, yo refresco, la vemos aquí, la estructura, ya no tiene el campo de dirección, porque con el drop la eliminé. ¿Qué pasa? Es mucho más delicado esta instrucción, porque si yo tengo 150 clientes y ya los 150 clientes tienen dirección y se me ocurrió ejecutar esto, me borré la columna con toda la información que tenía. O sea que en realidad es muy delicado el drop. Como les decía, los administradores de base de datos, inclusive esta opción para muchos usuarios, inclusive para programadores, se la deshabilitan a menos que ya tengan mucha confianza, y entonces le dan opción de drop. Pero ustedes, si van a ser unos administradores de base de datos, ya saben entonces cómo borrar una columna de una tabla ya existente. Profesor, una Dígame. pregunta. Sí. Disculpe, puede ser un poco tonta, pero ¿qué fue lo que hizo con el rayo que está ahí arriba, el icono? Aquí. Ajá. Ok, este es el botón de ejecutar. Cada vez listo. que yo quiero ejecutar una de estas instrucciones, yo lo que hago es seleccionar lo que quiero ejecutar y aplico el rayo. Él lo que hace es ejecuta lo que está seleccionado en azul. Lo que yo seleccioné, él lo ejecuta. ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado es, si yo tengo por lo menos esta instrucción, create table, y yo ejecuto así sin seleccionar, él me va a hacer esta instrucción, va a tratar de hacer esta instrucción, va a tratar de hacer todas las instrucciones. Porque si no selecciona ninguno, él dice, bueno, tú quieres ejecutar todo lo que está en tu espacio de trabajo. Y aquí me va a dar error porque esta tabla ya existe y dice, bueno, no puedes crear un objeto llamado clientes porque ya existe un objeto llamado clientes. Entonces, él me daría error y de aquí no pasaría.
¿sí? Les voy a hacer la prueba. Yo voy aquí a limpiar esto, ya que este es donde me dice que cómo va haciendo todo. Voy a ejecutar aquí en el rayito. Y aquí lo primero que me dice es que me dio un error. Me dice la línea y aquí me dice que el error es que la tabla ya existe. ¿Sí? Entonces, si yo no selecciono nada, él va a ejecutar todo lo que está aquí. Entonces, pero si yo quiero solo ejecutar este, entonces yo voy y ejecuto y si está bien o si está correcto, entonces él la hace. Con el icono verde indica que la ejecución fue correcta y el icono rojo indica que la ejecución no salió correcta o un error hubo. ¿Sí? Listo, gracias, profesor. Ok, perfecto. Bien, con esas tres serían las instrucciones con que uno puede alterar estructuras o modificar estructuras. Con este alter table, yo agrego columnas. Con el alter table, modific columns, modifico algunas de las columnas ya creadas. Y con el drop, en realidad, borro la columna. ¿Sí? Con eso, entonces, modificamos estructuras. Ya les digo, hay que tener mucho cuidado con esas modificaciones, pero esta es la manera de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que ver con la parte de modificación de estructuras. Bien, si no hay otra pregunta, entonces vamos a irnos a seguir con lo que son las manipulación de datos. Ya no estructura, sino datos. Profesor, Sí, antes de dígame. continuar la parte de modificar, en Ajá. todo caso también si por a veces eso era pasado, digamos que yo le doy nuevamente la última que usted puso de El dirección, drop. de crear una nueva columna, también me mandaría el error porque me diría que ya existe una columna con ese nombre. Sí, exacto. Mira, voy a hacerlo. Ejecuto de nuevo. Entonces él me dice aquí que duplicate column name dirección. O sea, dice que esta columna está duplicada. Listo, gracias. O sea, si quisiera cambiarlo, yo le pongo aquí 150, él igual me va a dar un error porque esa columna ya existe. La instrucción para que la modifique, entonces sería esta. Gracias. Bien, vamos entonces a la manipulación de datos, que eso se hace con una función, un lenguaje que se llama DML, que es la manipulación de datos. Bien, en esa manipulación de datos, la semana pasada estuvimos viendo la sentencia select. ¿Sí? Dijimos que con el asterisco veíamos todos los campos y luego le voy a colocar el from clientes. Entonces yo con esto select asterisco. Gavino, Manuel Ortega. Diga. Disculpe, voy a seleccionar. ¿Alguien tenía alguna consulta, no? Bien, voy a seleccionar. Bien, select asterisco from clientes lo que hace es consultar toda la tabla de clientes y me la muestra aquí. Aquí está toda la tabla de clientes. Ahora mismo tiene pocos clientes. ¿Sí? Pero esta es la sentencia para consultar. Pero esta sentencia en realidad tiene mucho otros criterios, muchas otras opciones que hacer. ¿Sí? Vamos a ir explicándola. El from, recuerden que el from lo que va a decir es de qué tabla voy a sacar la información. Y aquí este espacio donde está el asterisco, yo le debo indicar qué campos quiero ver. Si no sé exactamente qué campo quiero ver, yo le puedo poner asterisco y asterisco lo que significa es quiero ver todos los campos. ¿Sí? Pero si yo no quisiera ver todos los campos, yo tendría que decirle, mira, quiero ver el nombre de los clientes, quiero ver el apellido de los clientes. O sea que aquí yo le indico en realidad las columnas que quiero ver. La cédula y la edad. Si yo ejecuto esto así, miren cómo se veía antes, ahora entonces ejecuto esto y ahora solo me van a salir los campos que yo solicité. Las columnas que yo solicité. Yo dije, quiero ver el nombre, el apellido, la célula y la edad. Ya. ¿Sí? Aquí entonces, luego del select, siempre se deben ubicar los campos o las columnas que uno quiere ver. Profesor, una consulta, disculpe. Dígame.
Si yo quiero ver solamente los apellidos que comiencen con T, yo le puedo poner apellido T asterisco. ¿Cómo sería la sintaxis? O sea, quiero ver No, ok. solamente Aquí una sección del... alfabéticamente. Ok. Bien, eso va en la parte del where que voy a explicar ahora, con una sentencia que se llama like. La voy a explicar de último, que es un poquito más complicada. Pero lo importante es, aquí después del select, yo muestro los campos que quiero ver. Siempre tienen que ser campos que existan en la tabla. O sea, miren, aquí está nombre, apellido, cédula, edad. Obviamente, si por alguna razón nosotros nos equivocamos y ponemos aquí que quiero ver email, lo ejecuto, él me va a dar un error, ¿sí? Donde me dice, hey, email es desconocido, es una columna desconocida, ¿sí? ¿Por qué? Porque email no es parte de mi tabla. Miren que aquí abajo yo estoy viendo mis campos y no hay email. Ah, ok, que me equivoqué, era correo, entonces pongo correo. Y ahí entonces sí me sale la información. Entonces, aquí al lado del select van los campos que uno quiere ver y siempre deben ser los nombres de los campos tal cual ustedes lo colocaron en la creación o los campos como están aquí. Pero no necesariamente ustedes lo quieren ver todos, a veces solamente quieren ver uno o dos. Entonces ustedes deciden según esto. Ahora, si ustedes deciden que quieren verlo todos, ustedes le ponen el asterisco y no se complican, ¿sí? Y ahí entonces van a ver todos los campos. Bien, ahora, lo que va aquí, que es los nombres de las columnas, le va a indicar a ustedes qué columnas quieren ver. Pero no están identificando qué registros quieren ver, que los registros usted sabe que son las filas. Para indicarle qué registro yo quiero ver, entonces va a una sentencia que se llama where, ¿sí? Con el where, entonces, yo filtro los registros que quiero ver. Ejemplo, si quiero ver solamente al cliente número 2, entonces yo le voy a poner aquí en el where, solo quiero ver al cliente número 2, entonces pongo ID cliente y tengo que poner un criterio que se pueda cumplir. Este ID cliente 1, 2, 3, entonces el 2 es él. Este es el único que se cumple con este where. Yo le estoy haciendo un criterio de selección o de búsqueda. Es como si fuera un if, ¿sí? O sea, lo pueden comparar con un if. Si se cumple que el ID cliente es 2, preséntalo. Entonces, ustedes lo seleccionan, ejecutan, y aquí van a darse cuenta que ahora ya filtraron. Ya no salen todos los clientes, ¿sí? Ahora solo sale el cliente que cumple con la condición que ustedes pusieron aquí. El ID cliente 2. Y solo cumple este. Bien. Pero el where obviamente puede darle mucho más. O sea, usted no necesariamente tiene que filtrar por esto. Puede filtrar por edad. Vamos a decir que quieren ver a todas las personas que sean mayores de 26 años. Entonces usted puede poner edad mayor a 26. Entonces ejecutan. Y él entonces va a filtrar. Manuel tiene 44 y María tiene 35. Ambos cumplen. Ambos cumplen. Había otro registro de cliente que tenía 25. Ya no cumple porque no es mayor de... Ni siquiera que le pongas aquí 25 cumpliría, porque al igual que trabaja un if, él está pensando que edad tiene que ser mayor. ¿Cuáles son los que cumple con edad mayor de 25? Que tenga 26. Pero sabemos que el cliente que está aquí tiene 25, entonces yo tendría que ponerle, igual que si fuera un if, un igual. Si yo le pongo entonces mayor o igual, el ahí sí me trae entonces ya a Vanessa que tiene 25 años. Ese es el criterio de selección que me va a filtrar entonces los registros que tenga mi tabla. En este caso, digamos, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué filtrar si nada más tengo 3? Claro, pero yo puedo tener 75 clientes o 1.700 clientes. Y ahí entonces ya se vería un poquito más la práctica de filtrar, porque yo no quiero ver todos. Quiero ver lo que cumpla con ciertas condiciones. Y eso se hace entonces con edad. Bien, me voy a cambiar de base de datos para poder hacer otras sentencias quizás con un poquito más complicación y poder hacer
una muestra. Tengo una base que tiene productos. Vamos a ver. Voy a ir con proveedores primero. Es muy parecida quizás al taller que tuvieron que hacer. Creo que tenían una tabla de proveedores por ahí. Bien, ahí está mi tabla de proveedores. Bien, tengo código de proveedor, nombre, teléfono, contacto y correo. Bien, entonces yo puedo colocar en el Word, si quiero ver, no solo por el código, sino si quiero por un nombre también. Yo digo, quiero el nombre de Electriza. Tráeme al proveedor que tenga como nombre Electriza. Y entonces él me filtra y me da exactamente a ese proveedor por nombre. Usted puede filtrar por cualquiera, por nombre, por teléfono, por contacto, por correo, como quieran, ¿sí? Así como le colocan trabaja igual con if, la parte del web si quieren. Digamos que ustedes quieren todos menos Electriza, ustedes pueden colocarle aquí, bueno, el nombre sea diferente de Electriza y ejecutan. Entonces ya van a salir todos los proveedores a excepción de Electriza, porque es lo que ustedes le están diciendo aquí. Claro, ustedes pueden combinar todos estos, o sea, ustedes ya no quieren el asterisco, sino que quieren nombre, solo el teléfono y el correo. Entonces ustedes ya están especificando las columnas que quieren y están especificando cuáles son los registros que quieren, ¿sí? Quieren solo el nombre, el teléfono y el correo de todos los proveedores que no sean Electriza. Y ahí entonces se le está dando. El select son las consultas y son, digamos, las bases de los reportes que ustedes van a hacer. Cada reporte que ustedes hagan, cuando lo generen de una base de datos, siempre tienen que hacerse con select, ¿sí? Porque es la manera entonces de que ustedes van a poder filtrar la información según los criterios que el cliente quiera seleccionar. Bien, ahora sí voy a hacer una consulta a productos. Y en productos ya voy a hacer otro tipo de filtro. Mira, en productos tengo un poco más de registros. Tengo productos, aquí tengo Dell, tengo un Huawei, tengo un HP, tengo dos Canon, ¿sí? Y aquí me dice categoría. Seguramente esta categoría lo que quiere decir que son impresoras. Estas tres son impresoras. Categoría 2, este es una laptop. Categoría 1 es un servidor. Categoría 3 es un celular. Entonces, tiene categorías, tiene proveedores, diferentes proveedores que suplen estos artículos. Bien, entonces yo quiero colocar aquí, quiero hacer una consulta porque alguien me solicitó que le diera a todos las impresoras la categoría 4. Entonces, yo puedo colocar aquí code categoría igual 4. Y ejecuto la sentencia. Y ahí entonces ya me presentan todos los productos con la categoría 4. Aquí lo ves, categoría 4. Pero también puedo hacer combinaciones. Si no solo me pidieron la categoría, sino me dijeron, dame todas las impresoras, son la categoría 4, pero todas las que tengan un stock menor de 10. Porque si tiene un stock menor de 10, quiere decir que pronto se puede acabar. Entonces, yo puedo colocar aquí entonces el ordenador AND, el operador AND, que quiere decir que se cumpla esto y que se cumpla otra condición. Entonces ustedes pueden colocar aquí stock menor de 10. Y él va entonces a ejecutar las dos condiciones. Y ahí entonces ya me filtra a un solo producto, a la única impresora que tiene un stock menor que 10. Aquí está, stock menor que 10 y la categoría es 4. Entonces ustedes pueden colocar otros filtros aquí, cuantos filtros quieran o necesiten, ¿sí? Para filtrar el producto que ustedes necesiten o el dato que ustedes necesitan dentro de la estructura que quieran, ¿sí? ¿Se entendió esta parte de los criterios y cómo puedo ir amarrando criterios con el operador lógico AND? Obviamente el AND me está diciendo aquí que tiene que cumplir con ambas condiciones. Tiene que cumplir con esto y tiene que cumplir con esto. Profesor, Sí. disculpe que insista nuevamente. En Sí. el caso de antes que estábamos con los proveedores, teníamos dos proveedores de nombre que trabajan con E,
electriza y electrónica japonesa. Sí. Yo ahí cuando lo tengo entre apóstrofe, voy a ponerle E asterisco apóstrofe nuevamente y me va a traer todo lo que es con E. No, no, Era vamos a que hacer, se manejaba así tipo el DOS, que en DOS tú le vas a decir, comenzaba con una, 2, 3 letras y asterisco traía todo lo que comenzaba con esas 2 o 3 letras. No maneja de la misma manera. no, no de la misma manera. Vamos a manejar lo otro. Vamos a ver con proveedores. Vamos a ver con proveedores a ver esto. Y voy a ponerle asterisco. Recuerden que asterisco son todos los campos. Vamos a ver cuáles son los campos proveedores. Bien, aquí está. En este caso, lo que quieres aquí, Julio, es que dame todos los proveedores que comiencen con E. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Correcto, Entonces, así eso entonces yo lo colocaría en el where. ¿Sí? En el where le voy a colocar, quiero filtrar por nombre. ¿Sí? Entonces hay una condición que se llama like. ¿Sí? Like significa como o parecido a. ¿Sí? Like es como o parecido a. Cuando yo voy a hacer una comparación de un dato que es varchar, se dieron cuenta aquí que yo lo puse entre apóstrofes. Igual que cuando hacen el insert. Si es varchar, le colocan apóstrofe. Bueno, acá también, cuando hacen el criterio, le tienen que poner apóstrofe. Entonces, digo, comience con E. Bien, pero si yo lo coloco así, él solo me va a traer si el nombre es E, exactamente E. Bien, entonces para hacer lo que decía el señor Julio, yo lo que tengo que colocarle el símbolo de porcentaje. En vez de asterisco, como decía usted, señor Julio, es porcentaje. Aquí el porcentaje es el que le va a decir, es como un comodín que dice, no importa que haya al lado de E, tráemelo. Lo único que es importante es que comience con E. Entonces, ejecuto esto. Y aquí entonces me va a dar todos los datos, solo que comience con E. Exactamente, ahí esa parte que le llega. Exacto. Entonces es con la instrucción like y siempre con el símbolo de porcentaje. Porque si yo no le pongo el símbolo de porcentaje y lo ejecuto, él va a buscar el nombre que solo diga E. O sea que cuando ya no tienes porcentaje aquí, el like se convierte como si fuera un igual. Es exactamente lo mismo cuando no tienes porcentaje. Pero es obvio que cuando uno usa like, uno lo que quiere es buscar en una cadena alguna coincidencia. Entonces aquí ya sería así. Y también podría ser, digamos, que yo quiero que termine con una letra. Vamos a decir que termine con A. En este caso, mira que estas dos cumplirían también. Entonces, termine con A y yo hago así. Y él, bien. En este caso, las dos porque terminan con A. O sea que el porcentaje de lo que me está diciendo aquí es, no importa que haya al principio, pero que termine con A. No sé si se entendió lo del like. Yo puedo colocar entonces letras que comiencen, o sea, datos que comiencen con la letra o también que terminen con la letra. O inclusive que la contengan. Ejemplo, proveedores. Si yo quiero cuáles terminan o que tengan la SO, que contengan SO en algún momento, yo coloco aquí, digamos, el carácter de comodín adelante y atrás, y entonces él me busca cadenas que tengan SO en todo su contenido. Aquí por lo menos, aquí tenía software, tiene la SO, y aquí tenía solar, tiene la SO, y por eso lo trajo. ¿Sí? Entonces con el like uno puede entonces buscar dentro de una cadena el carácter o los caracteres que quiera. ¿Sí? ¿Se entendió lo del like? Clarito. Sí, perfecto. Bien, lo del like, saben que se usa mucho y por ahí en alguna de las actividades que tengo le va a funcionar. Se usa mucho con clientes. A ver, vamos a ver clientes. Vamos a la tabla de clientes. Y clientes aquí tienen cédula, ¿sí? Entonces, en el like yo puedo usar, digo, quiero saber cuáles son los clientes de Chiriquí. Pero obviamente aquí yo no tengo la provincia de donde es oriundo, o sea, no es un dato, ¿sí? No es un dato, yo no puedo saberlo por aquí. Pero gracias a la nomenclatura que tenemos en las cédulas, yo puedo colocar, bien, si comienza con 4,
es de Chiriquí. Entonces le pongo aquí like 4 y el símbolo de porcentaje y ejecuto. Y listo. Entonces aquí María Gómez es de Chiriquí. ¿Sí? Igual entonces puedo colocar lo que vengan de Los Santos. Comienza con 7. ¿Sí? Y digamos que ahí es básicamente no se equivoca porque como naces en la provincia, te ponen la cédula, así que ahí no se equivoca y ahí nada más está colocando el número con que comienza. Así que ahí no se va a equivocar. Si queremos los de Panamá, nacidos en la ciudad de Panamá, entonces colocas 8. ¿Sí? Entonces el like se utiliza bastante para esto porque te lleva a que este dato, que es un dato del número de cédula, también te pueda decir que puedas seccionar o segmentar a los clientes dependiendo de su lugar de nacimiento. Bien, voy a volver a la base de datos Taller 2, que es la que tiene a los proveedores y productos. ¿Sí? Y entonces aquí le puse 2 puntos en vez de punto com. Bien, entonces aquí los productos que cumplen con estas dos condiciones es este. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Tenemos ya condiciones de... ok. Luis había salido los otros. Bien, vamos a agregar otros filtros en producto. Vamos a ver, productos. Si yo quisiera los productos que valen menos de $200, yo podría utilizar entonces el precio, ¿no? Entonces, aquí para esto, ¿qué me ayuda? ¿Cómo puedo generar a todos los productos que su valor sea menor de 200? Disculpe, ahí sería precio menor 200. Exactamente. Precio menor de 200. Y ahí me dice que hay 2 productos en mi base de datos que son menores de 200. Bueno, creo que quedó claro. Y recuerden que aquí en asterisco, entonces si yo quiero solo el nombre, porque muchos cuando van a hacer un reporte, ustedes no le van a mandar el código de producto o van a mandarle algunos datos de más. Por lo menos si esto es un reporte que ya le vas a mandar a un gerente, a él no le interesa el código categoría, el código proveedor. Solo le interesa el nombre y el precio quizás. Entonces ustedes le ponen eso, nombre, precio de todos los productos, menor de $200. Y listo, entonces ustedes agarran esto, ya lo pueden copiar en un Excel y mandarlo diciendo, aquí está tu listado de productos que vale menos de $200. ¿Sí? Eso básicamente, el Select dentro de todo tiene muchas funcionalidades y estas son las más básicas. Recuerden que aquí también pueden filtrar, hacer más filtros dependiendo de los criterios que ustedes quieran buscar. Bien, eso era agregando un poquito más al tema de consultas con Select. Vamos Ahí ahora a dígame. Ahí en lo que usted utilizó, aparte del AMP, puede utilizar el OR también. Sí, así mismo es. Vamos a ver cómo podemos hacer un ejemplo con el OR. Funcionan igual los operadores lógicos AND, OR y NOT. Vamos a hacer un ejemplo acá. Bien, si yo quiero los categoría o los proveedores 1 o proveedor 2. Estos 2 proveedores los quiero. No quiero al proveedor 3. ¿Sí? Yo puedo colocar entonces acá, dame todos los productos, el code proveedor, sea el 1 o, ahí sería OR, code proveedor, sea igual a 2. Entonces aquí me debe de indicar entonces estos 4 registros. Porque aquí el code proveedor 1 tiene un producto y el code proveedor 2 tiene 3 productos. Entonces yo selecciono esto. Ahí está, entonces me cumple
que me da al proveedor 1 y al proveedor 2. Funciona igual en OR. ¿Sí? Entonces, digamos el NOT, si voy a usar el NOT aquí, bueno, yo podría colocar diferente. El NOT en realidad acá no se utiliza mucho, lo pueden usar, pero aquí sería diferente, sería lo más conveniente aquí, diferente de 1. Aquí, code proveedor diferente de 1, entonces me da todos los otros proveedores que no sean el proveedor 1. Con not sería creo que así, not proveedor a la 1, me debe dar el mismo resultado, sí. Aquí el not me está diciendo que esto me traiga los registros donde esto no se cumpla, ¿sí? Es un poco confuso cuando se usa not en Word. Yo no lo uso mucho, tampoco lo recomiendo, porque digamos esto es bastante confuso, ¿no? Me dice not por proveedor igual a 1, entonces en realidad lo que está diciendo es tráeme todos los proveedores que no sean 1. ¿Sí? Pero dependiendo de la lógica de cada uno de ustedes, se puede usar. No hay problema con eso. Bien, vamos ahora a actualización de datos. Voy a darle un select a los productos. Y ahí está mi lista de todos los productos. ¿Sí? Ahí están todos mis productos. Pero digamos que esto de actualización de información es algo que usan mucho en los centros de cómputo. Bien, digamos que están administrando toda la tabla de productos y le dicen que este producto, el 29, ya no va a valer 65 porque está muy barato. Resulta que en el mercado ya las impresoras subieron y ahora este producto va a valer 75. Entonces le dicen a ustedes, cambia el precio del producto 29. Ahora el nuevo precio es 75. Bien, entonces para hacer esto, ustedes tienen una instrucción que se llama update. Update, colocan el nombre de la tabla que quieren modificar, siempre tienen que saber el nombre de la tabla, productos. Luego colocan una instrucción, es set. El set lo que quiere decir es cuál es el campo que voy a cambiar. Indícame cuál es el cambio que voy a setear o a cambiar. Entonces aquí usted le dice, vas a cambiar precio. O sea, te dice, ¿qué nuevo valor lleva precio? Entonces usted le dice, bueno, ahora va a valer 75. Bien, aquí es importante, el update siempre debe llevar where. En otras condiciones, en el select, si no le ponemos where a un select, bueno, se nos presenta mucha información y no hay problema. Pero el update, obligatoriamente ustedes están condicionados a ponerle where. Entonces, ¿cuál es el where? Tienen que seleccionar a qué campo exactamente. Ya indicaron en el set que lo que quieren cambiar es este campo, precio. Pero ahora tienen que decir qué registro de eso cumple para cambiarlo. Entonces, tienen que decir este. Ya seleccionaron el campo, que es este. Ahora tienen que seleccionar el registro, que es este. Ahí le ponen entonces que el code producto igual a 29. Ahí le están indicando el producto 29 en esta posición, la que tengo seleccionada, ahí es donde van a cambiar. Siempre deben ubicar entonces a qué registro van a hacer el cambio y a qué campo le van a hacer el cambio. Aquí ubican el registro y aquí ubican el campo. ¿Sí? Bien, entonces aquí, como ven, valía 75 y si yo ahora ejecuto esto, él me dice, bueno, que hizo el cambio. Por aquí debe estar, ya hay muchas respuestas ahí. Voy a darle select a producto de nuevo. Y como ven, entonces ya el HP DeskJet ahora vale $75. ¿Sí? Por el update, por la instrucción esta que acabo de hacer. Siempre deben ubicar entonces. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahí tenemos un eco. Bueno, voy a silenciar a Luis, disculpa Luis. Bien. ¿Vieron cómo hice el cambio de precio? Bien, es importante
que siempre coloquen el where en un update. Si yo hago esto, ejecuto esto que estoy seleccionando aquí, solo el update producto, set precio igual 75, y dejo por fuera el where o no lo coloco, y yo ejecuto esto, lo que voy a hacer es que a todos estos datos que están seleccionados, a todos le voy a poner el precio de 75. ¿Sí? O sea que si yo ejecuto eso de esa manera, la base de datos por lo regular no me va a mandar error. Él va a hacer el cambio y me va a decir, te cambié 6 registros. Pero entonces eso quiere decir que al servidor de él lo puse a $75. A la laptop de él también la puse a 75. Al Huawei P30 a 75. ¿Sí? Y obviamente si uno hace esto, es por equivocación, es muy delicado en un centro de cómputo, mucho más si estamos haciéndolo en una base que ya está en producción. O sea, que llega a correr el riesgo de que vendan productos como un servidor a $75 porque uno se equivocó en el update. El update es súper importante y siempre tienen que estar muy seguros del cambio que van a hacer. ¿Sí? O sea, que el update siempre debe llevar where, porque eso le va a garantizar que solo le haga el cambio a los registros que en realidad lo deben hacer y no a todos. Profesor, Sí. noté que puso el valor sin decimales, los 75. Sí, No es sin necesario. decimal, no es necesario porque digamos que me dice que va a valer 75, pero si me dice que va a valer 75,95, entonces aquí usted pone 75,95 y entonces ahí hace el cambio. Entonces, ejecuto. Aquí está, 75,95. Sí. Ese campo es bar chart, precio, ¿no? No, precio debe ser numérico. Numeric de 18.2, bueno, aquí vamos a colocarlo. Voy a llegar aquí a tablas, le voy a colocar aquí en producto. Recuerden que aquí me va a decir, ok, aquí dice precio. Ahí dice Dice decimal de 18.2. En realidad nosotros cuando lo creamos le ponemos numeric de 18.2. Pero parece que al MySQL le gusta más poner decimal en vez de numeric. Pero cuando uno lo va a crear, lo crea numeric, no hay problema. Entonces, creo que la clase tiene pasada, 2 decimales. la clase pasada usted no creó precio con un bar chart, ¿no? No debería haber creado precio con marcha. Ok, listo. Gracias. Porque sería un problema. Cuando creas un tipo de dato numérico y lo pones como bar chart, inclusive puede ser que no te dé problemas cuando lo estés insertando. Pero cuando vayas a hacer una comparación o una suma, la base de datos no va a reconocer que son números, va a pensar que son bar chart y te lo va a concatenar o te va a hacer cualquier cosa y no te va a sumar. Entonces, esa parte sí hay que tenerla muy presente. Lo que son cantidades, lo que son precios, salarios, eso tienen que ser numérico, cantidad íntegra. Entonces, porque la base de datos cuando la creas, ella no está pensando, ella no sabe exactamente el campo. La creación lo estamos haciendo nosotros y ahí debemos de estar seguros cuáles son campos numéricos y cuáles son campos basados. Bien, también podemos hacer actualizaciones no necesariamente fijas como este. ¿Sí? Puede ser que a mí me digan, el gerente mercadeo se puso creativo y me dice, ¿sabes qué? A todos los, del proveedor número 3, que me provee las Dell, bueno, no sé quién provee las Dell, él me está subiendo los precios y yo lo voy a subir acá. Vamos a subirle $25 a todos los productos del proveedor 3. Entonces él me dice, modifica los precios de los productos del proveedor 3. Aumenta $25. ¿Sí? Yo puedo hacer eso también. Entonces yo digo, update, productos, set, otra vez precio, en este caso va a ser precio también que voy a cambiar, pero ahora quizás no sea fijo, él me está diciendo que le aumente $25. Yo lo que puedo hacer entonces es usar el mismo campo, yo digo a precio, poner el precio más 25. Bien, ahí le estoy haciendo el aumento de 25. Pero no a todos, porque si se lo hago a todos, ahí las impresoras y los demás proveedores también se ven afectados. Entonces, yo le digo no. Me dijeron que solo para el proveedor
número 3. ¿Sí? Ahí, entonces, estoy diciendo que voy a cambiar, le estoy subiendo $25 al precio, y ¿a quién le voy a hacer el cambio? Debe hacer el cambio a lo del coproveedor 3, que son los que cumplen con esta. Fíjense que voy a colocar aquí los productos, los voy a poner aquí para verificar después. Estos son los dos que hay que cambiar. Entonces, ejecuto el update. Bien, ya lo ejecuté. Ahora voy a consultarlo. Para consultarlo, select asterisco con productos. Bien, entonces aquí están los dos. Antes el servidor de él valía 750, ahora vale 775. Antes la de la Aspire valía 687, ahora con 50, ahora vale 712,50. ¿Sí? Quedó claro entonces que el update no necesariamente son con valores fijos, también pueden hacerse operaciones matemáticas aquí. ¿Sí? Cuando digo operaciones matemáticas, inclusive pueden ser porcentuales, o sea, vamos a decir que el mismo cambio para el proveedor 2, pero aumenta un 10%, en vez de, entonces ustedes pueden ponerle buenos precios, más precio por 0.10. Ahí entonces estoy sumándole, esto me va a generar el 10% del precio. Este es un resultado matemático que me va a dar el 10% del precio. O sea que a este Canon, que es del proveedor 2, me va a generar 10%, que sería 18.50. A este le va a aumentar 18.50. ¿Sí? Y se lo va a colocar a precio y eso es lo que va a valer. ¿Sí? Entonces lo que valía 185, ahora va a valer 200 y tanto, si ejecuto esto. ¿Sí? Y la consulta, ahí está, mira, ahora la Canon ya vale 203, este también aumentó y este aumentó. Estos tres aumentaron. ¿Sí? Con eso, aquí le acabo de aumentar 10% al precio de esos productos. Ustedes pueden utilizar operaciones matemáticas aquí. Igual pueden usar operaciones matemáticas dentro de un select. ¿Sí? Yo quiero todos los productos con su nombre, su precio, su code categoría, pero me dice el jefe que él quiere saber cómo quedarían los precios si lo aumenta 15%. Sí, yo podría llevarme precisamente esta operación matemática que está aquí. En el select, que es la consulta, ¿se acuerdan que aquí coloco los campos que van a salir? Puedo dentro de esos campos hacer una operación matemática. ¿Sí? Entonces, el precio es este y la operación matemática que está haciendo es el de acá. Que es precio por el 15%. Este dato no existe en la base de datos, pero es una operación matemática que uno puede colocar aquí en el select. Bueno, para que esto no lo confunda, esto es algo opcional que se puede hacer, pero en realidad ahora nosotros, si solo queremos los campos de la tabla, le colocamos el nombre y listo. Bien, esa era la sentencia update. ¿Quedó clara la actualización de datos? Sí, profesor. Una consulta. Sí. Por lo menos lo que hizo ahí en ante el update, el select tiene la capacidad de crear tablas inexistentes así fortuitas, como la que hizo en ante de la suma, la operación, como si fuese una muestra, por así decirlo. Ajá. ¿Eso se almacena en algún lado si uno quiere o simplemente se pierde? ¿O solo es con fines de muestra, por así decirlo? No, esto solamente aparece aquí como muestra, pero hay opciones para que ellas se almacenen en una tabla, por decirlo así. Si tienes permiso para crear tabla, lo podrías almacenar en una tabla. Pero lo importante es que cuando hagas esto, él
cada uno tiene que tener un nombre. Este tiene su nombre bien, este tiene su nombre, este tiene su nombre. Este ya no tiene un nombre adecuado, ¿sí? Por eso quizás no te vaya a crear la información correcta. Entonces, normalmente aquí le ponemos un alias. Para crear el alias le coloco as nuevo precio, hacemos algo así. Si ejecuto esto, ya ahora me va a aparecer, ya no tan feo como aparecía antes, sino mira que me aparece el nombre de la columna, ¿sí? Eso se llama alias. Cuando tengas eso ya en alias, sí podrías colocar, si yo lo coloco aquí, esto así debería, por lo menos en SQL lo hace así, y me crea una tabla que se llama TMP muestra con estos nombres de columna y con estas respuestas que tenemos. A ver si funciona así en MySQL. No olvidé la respuesta, vamos a ver. No, ahí tendrá que verificar cómo es, pero en SQL Server así funciona y te crea esta tabla en la base de datos con estos nombres de campos y los resultados. Entre MySQL y SQL existen pequeños cambios. Este es uno. Para crear estas tablas es una sintaxis diferente, pero se puede hacer. Se puede hacer. Solamente es una sintaxis diferente. Ok, listo. Gracias, profe. Sí. Ok. Vamos a ver ahora el borrar datos. Bien. Voy a seguir con mi tabla de productos. Ahí está. Y voy a borrar un registro. Cuando en SQL o MySQL necesitamos borrar, la única manera de borrar son registros. O sea, tienes que borrar el registro completo. No puedes borrar, digamos, un solo campo. ¿Sí? Si vas a borrar un solo campo, lo que tienes que hacer es un update para cambiar ese campo. Pero cuando hablamos de borrar, vas a borrar registros. Se borran siempre registros completos. O se borran varios registros o se borra un registro. ¿Sí? La sentencia entonces para borrar registros es una que es delete. Delete from, y ahí va el nombre de la tabla que ustedes quieren borrar. Y luego siempre debe llevar un where. Bien, importante, si no lo colocan where y yo ejecuto esto, se borra toda la información que está aquí. O sea, él dice, bueno, como no le pusiste where, lo que tú quieres borrar es todos los datos y se van todos los registros. Esto es aún más delicado del update sin where. El update sin where me va a modificar toda una serie, toda una columna de datos y me va a poner los datos incorrectos. Pero el delete me va a borrar todos los registros si yo no le pongo where. Toda la tabla. En este caso, mis productos son que 6 productos se van a borrar. Imagínense que fueran 1.700 productos que vende su compañía. Ustedes le dan delete from productos y chao, no vuelvan a ver más los productos. Y ese es una gran equivocación. Entonces, ustedes siempre colóquenle where. En este caso, yo quiero borrar el producto 31, que no está teniendo ventas. Ya lo quiero sacar de mi tabla. Entonces, yo lo coloco aquí. Disculpen. Creo que le di al botón de ayuda. Un segundo. Bien. Ahí ven la pantalla todavía, ¿verdad? Sí. Bien. Delete from Sí. productos where coproducto igual 31. Aquí, entonces, este registro, que es el producto 31 que ven acá, se va a eliminar cuando yo lo ejecute. El MySQL a veces tiene alguna seguridad de que no permite borrar con una condición ahí, pero creo que en esta ocasión ahí me permite borrar. Bien, entonces esto me borró el producto 31. Y aquí voy a verificarlo, le doy select a la tabla. Y ya el producto 31 no debe existir. Ahí luego ya se fue. Entonces, de esta manera, con esta instrucción delete from, el nombre de la tabla, where, ustedes indican qué producto es el que van a borrar o qué datos, qué registros van a borrar, lo que cumplen con la condición que coloquen aquí. Bien, ahí entonces se borran registros con la sentencia delete.
Entonces, ya vimos las instrucciones principales, que es la creación de tablas, el insert de datos, que lo vimos en la primera clase, la consulta de datos con los select, actualizar información con el update, borrar registros con el delete. Esas son las principales sentencias en SQL Server. Crear, insertar, borrar y actualizar datos. Con eso tenemos lo básico de SQL. Básico porque, digamos, ahora solamente todo esto lo estamos haciendo con una tabla, pero en base de datos, como lo vieron, existen muchas tablas unidas entre ellos y todas las operaciones, ya cuando sean más de una tabla, eso se ve entonces en base de datos 2, porque acá solamente vamos a estar viendo los conceptos básicos de las sentencias insert, select, delete y update. ¿Alguna consulta hasta ahora? Todo bien por ahora, profesor. Todo bien. Bien. Con esto que vimos acá, cumplimos, digamos, el material que yo le quería enseñar de todo lo que es SQL, los conceptos básicos. Hoy estoy colocando ya el parcial, de hecho ya lo subí en su plataforma, el parcial número 1 o el único examen parcial que vamos a tener. Lo acabo de colgar allí y tienen hasta el próximo miércoles para hacer el parcial. Ese parcial, vamos a ver si le podemos dar un vistazo acá. Vamos a ver si podemos dar un vistazo al parcial. Bien, el parcial todavía no lleva lo que es el update y el delete que vimos hoy. Eso va a ir en el examen de la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un examen final, también con un par de días para que lo puedan ir viendo. Bien, tenemos una parte teórica. La parte teórica, todo lo que está en la parte teórica está en los PowerPoint que se subieron, o mejor dicho, los PDF que se subieron en la unidad de estudio 1, en la unidad de estudio 2, que está en la parte de lecciones. ¿Sí? Allí van a encontrar esos PDF. Esos PDF entonces tienen la parte teórica, define una base de datos. Hay 5 preguntas básicas y muy sencillas que tienen que buscar en el PDF. Ahí están entonces todo lo que tiene que ver con teoría. La segunda parte, que es de 15 puntos, la verdad que es bastante puntos, es el diagrama entidad-relación, simplemente de 2 entidades, alumnos y carreras. Solo 2. Esas 2 que vemos acá. No agreguen otras, no le pongan materias, no le pongan profesores. Alumnos y carrera, entre esas 2 entidades, hagan el diagrama de entidad-relación con toda la estructura que debe llevar. Rectángulos en la entidad, óvalos para los atributos, marcar el atributo principal, marcar los atributos secundarios si lo lleva, el tipo de relación que hay entre las 2 entidades, cómo lo marcan, cómo indican qué tipo de relación es. Eso es lo que deben hacer aquí en esta parte. En todo este espacio que está aquí, ustedes van a hacer entonces el diagrama de relación solo de esas 2 entidades. La tercera parte es crear una estructura, o sea, create table. En esta parte de aquí, ayudándose con este diagrama que dice aquí, empleados, y con estos campos, ustedes van a crear aquí, en la parte de abajo, la sentencia para crear esa estructura en una base de datos, como vimos la sentencia create table, ¿sí? Con todas sus condiciones, que si no null, que si primary key, ustedes entonces tienen que colocarlo acá. En esta parte, la 3.2, se le está solicitando que agreguen un campo, tal cual vimos hoy. Hoy vimos esa parte. Agregar un campo a esta tabla de empleados que se llame dirección, ¿sí? Ustedes le ponen el tipo de datos que quieran, pero la idea es entonces agregar un campo de esta tabla que ya la creaste acá, y aquí se le agrega el campo dirección.
La cuarta y última parte, para esa cuarta parte van a usar esta tabla que está aquí, que ya tiene toda esta información. No necesito que inserten información en la tabla, ¿sí? Solamente la tabla se llama empleados y ya está cargada. En teoría está cargada con toda esta información que tenemos aquí. Lo único que van a hacer en esta cuarta parte es ubicar aquí, abajo de cada uno, la sentencia select que corresponda a lo que estamos viendo. Por lo menos, escriba la sentencia para ver todos los empleados de la tabla con todos sus campos, ¿sí? Esta es la más sencilla. Si tenemos empleados y quiero ver todo esto, sería muy sencillo. Select asterisco from empleados. Ya, ahí se la dije. Esa número 1 es así. Y eso va aquí. Ustedes acá ubican entonces el select. No quiero que hagan insert, no quiero que hagan, aquí es select nada más, ¿sí? Por favor. Bien, escriba una sentencia para ver los empleados mayores a 30. Bueno, entonces aquí hay que escribir la sentencia para ver los empleados mayores a 30 años. Aquí está el campo de edad, así que ese es el que les sirve. Escriba la sentencia SQL para visualizar las columnas nombre, apellido, cédula, edad y salario. Ahí ya se le está pidiendo entonces solo visualizar estas columnas, ¿sí? En el select. Y también le dice que sean los empleados que tengan un salario mayor a 1000. Eso entonces es una condición que ustedes le van a ubicar ahí. En la 4 dice visualice los campos nombre, apellido, cédula, edad, nacionalidad de los empleados con nacionalidad Panamá y que tengan 25 años o menos. Aquí entonces van a colocarle un criterio para que filtre solamente a los empleados que sean panameños y que tengan más de 25 años. Y en la última, escriba la sentencia SQL para visualizar todos los campos de los empleados cuya nacionalidad no sea Panamá. Bien, esas son todas las que tienen que contestar en esta prueba parcial. Tienen varios días para contestarlo. En realidad, tienen casi toda la semana, tienen hasta el próximo miércoles en la noche para subir entonces su parcial creado. ¿Alguna consulta del parcial? Disculpe, ahí en esa última, ahí podemos utilizar el operador lógico. En esta última pueden utilizar el operador lógico o pueden hacer como les indiqué yo que era para colocar distinto. Exacto. Diferente exacto. O operador lógico de negación. O operador lógico de negación, exacto. El que quiera. Okay. O sea, todo lo que vimos hoy aquí es básicamente lo de las 5 últimas preguntas de la parte 4 de eso. Es importante aclararles para que no se confundan. Hay varios diagramas, digamos. Aquí va a haber un diagrama que ustedes van a hacer. Este diagrama es solo para esta parte 2. ¿Sí? Ustedes van a hacer un diagrama aquí y cuando la hacen, digamos, se olvidan de ella porque no tiene nada que ver la parte 3. La parte 3 tiene su pequeña imagen aquí para contestar estas 2 preguntas que están aquí. Y ya. También se olvidan de esta porque la parte 4 ya tiene otra estructura que también se llama empleado, pero que es otra. O sea, no tiene nada que ver la imagen de aquí, que es la 3, con la imagen 4. Cada parte, digamos, lleva su propio diagrama o su propia imagen independiente. No está amarrado uno con la otra, para que no se confundan. ¿Alguna consulta ahí del examen? Bien, voy a dejar de compartir entonces. Profesor, ahí lo que habría que hacer entonces es copiar ese documento, bajarlo, copiarlo, trabajarlo en un archivo Word y nuevamente subirlo. Sí, exacto. Lo bajan en un archivo Word y en los espacios en blanco entonces van rellenando. En la parte del diagrama entidad relación, háganlo allí con lápiz, hagan todo el diagrama como es. En esa parte se evalúa mucho los símbolos, por favor, rectángulo, óvalo, o sea, tal cual como lo hemos venido trabajando. Y pueden hacerlo allí, ahí mismo, y después me envían el Word o pegan una imagen, no sé, como ustedes quieran. Pero en Word se puede insertar símbolos. Se puede, así hay una opción que así es fue que yo insertar lo hice. símbolo.
Ajá, Sí, sí, y uno así puede está bien. insertar los rectángulos, los óvalos y las líneas para ir uniendo. Todo está en un correo. Exacto. Demora un poquito más, pero sí lo pueden hacer así. Pues sí, Sí, yo lo hice en Sí, Paint. sí, así normalmente es solamente que, digamos, ahí uno se demoraría 15 minutos o 20 minutos en hacerlo y quizás en papel se demore 10 minutos, pues. y Pero, inclusive lo puede resaltar en color también. exacto, Las exacto, líneas, todo demás, el borde y todo demás. exacto. Así es, entonces ustedes bajan ese examen en Word, lo terminan, lo colocan todas las sentencias y me lo envían. Como se dan cuenta, no necesariamente tienen que usar el MySQL aquí. O sea, el MySQL si quieren, para ayuda, ustedes hacen su pequeña consulta, pero en este parcial, básicamente es teórico y aplicando ahí las sentencias que hemos explicado acá. Sí, oiga, profesor, bueno, ya Sí, fuera el tema, yo intenté instalarlo y de hecho lo instalé y el Workbench no funcionó. Sin embargo, cuando la quería conectar a una base de datos, que era la que uno crea al principio, simplemente llegó un punto en que bloqueó y no hizo más nada. O sea, yo tengo la contraseña, pues yo anoté todo y simplemente me da error de conexión y ya no sé qué hacer, pero ahí quedó. pero lograste crear un nuevo esquema. No, de hecho, cuando yo la primera vez que lo instalé, lo puse, que intenté crear un esquema y no me lo permitió. Pero supuestamente estoy usando mi propia laptop como el host. Así Sí. que no sé qué pasó allí. Luego, por ejemplo, hoy que intenté hacer otra cosa, lo volví a probar, pero esta vez no podía conectarme con la base de datos. ¿Y te pidió colocarle password al root o te... Yo el root lo dejé con un password que escribí, 1234, y cada vez que lo intento me da un mensaje de error de que igual no se podía conectar. Entonces no sé qué hacer, por lo menos tengo ganas de simplemente desinstalarlo todo y eliminar la base de datos que queda ahí y volver Sí. a instalar, pero por lo menos cuando yo lo intenté instalar, él solicita un pocotón de cosas que no tenía, hasta un conector de Python, etcétera. Yo intenté solo instalar el Workbench, pero no te deja. Te pide que instales Que otras herramientas. necesitas el server que ese es el que va a hacer la conexión con el motor de la base de datos, que creo que es uno de los que instala allí. Sí, Sí, pero qué raro, porque después que tú le coloques el root, él te deja entrar y te hace una instancia que es el WordPress donde sale ahí y de ahí para adelante ya te deja trabajar bien. Y siempre normalmente es en la que es local, ¿no? Porque uno no está haciendo otro servidor, siempre el servidor local que uno hace ahí. sí. Lo otro era que, por lo menos, no he buscado en internet, pero no me han dicho, no sé si usted sepa. Porque, ok, si el root no sirve, no hay una manera de que yo pueda crear otro servidor local. Puedes crearlo, pero necesitas el root. O sea, es que el root sí es imprescindible ahí. Ah, ok. El root sí es imprescindible. Si pierdes la clave de root, ese es un gran lío. Por eso es importante siempre, el root es el que te dice que es el administrador total y te indica entonces que puedes entrar y de ahí puedes crear otras instancias, pero sin root no puedes. Ok, bueno, tocará borrar todo y volverlo a hacer. Listo, profe, eso es lo que quería Sin saber. instalarlo de vuelta. Exacto. Bueno chicos, entonces...